Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Jiménez, abogado, asesor en asuntos penales, y en el día de hoy voy a explicar qué pasa inmediatamente después de que una persona es capturada desde el punto de vista del derecho penal. Bueno, sea que una persona sea capturada en virtud de una orden de captura, o sea que esa persona haya sido capturada en virtud de lo que en derecho se conoce como captura en flagrancia, lo que la gente popularmente llama coger a alguien con las manos en la masa, es decir, al momento en que está cometiendo el delito, inmediatamente después se conoce esa persona en ese justo momento. Tiene que ser puesta a disposición de la fiscalía por la policía, sea por la policía de vigilancia o sea por la policía judicial. Cuando esa persona es puesta a disposición de la fiscalía tiene el término de 36 horas para llevar a esa persona capturada ante un juez con funciones de control de garantías. Dentro del término de las 36 horas, esa persona tiene que ser puesta ante un juez con funciones de control de garantía para que el mismo revise la legalidad de la captura. Pero ¿qué sucede? Que ante este juez es que entonces se realizan tres audiencias, lo que se conoce como audiencias concentradas. Una audiencia de legalización de captura, luego una audiencia de imputación de cargos y posteriormente una audiencia de solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. En la primera audiencia, en la audiencia de legalización de captura, el juez revisa lo concerniente a la legalidad de la captura. Esto es, que la misma se haya realizado siguiendo los parámetros legales de la Ley 906 del año 2004, que se hayan respetado los derechos del capturado, como el derecho a informar sobre su captura a alguna persona que en este desee, que no haya sido maltratado, que no se haya ejercido, por ejemplo, violencia, a no ser que haya sido necesaria la misma. En los casos, por ejemplo, donde la persona al momento de que va a ser capturada agrede a los policías o ejerce algún tipo de violencia con armas. Entonces, luego que el juez con función de control de garantía revisa que la captura sea legal dentro del término de las 36 horas, porque si se supera el mismo la captura es ilegal, viene la audiencia de imputación de cargos. Esta audiencia de imputación de cargos es en la cual la fiscalía le va a explicar a la persona por qué delito ha sido capturada, en qué consiste el delito por el cual fue capturada. Además de eso, le va a explicar la pena que corresponde a dicho delito y la posibilidad de allanarse a los cargos, es decir, de aceptar responsabilidad y, si lo desea, en caso de que se allane, de obtener una rebaja de pena. Rebaja de pena que varía. Si la persona es capturada en virtud de una orden de captura, es hasta el 50%. Si es capturada en flagrancia, pues el descuento no es hasta el 50% de la pena a imponer. Luego de que se acaba la audiencia de imputación de cargo, viene la tercera audiencia, y que esa es la audiencia más delicada. ¿Por qué? Porque es la audiencia de solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. Es en la audiencia donde normalmente los fiscales solicitan imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario, en la cárcel. Entonces, es en esta audiencia donde se decide sobre la libertad de la persona, y el juez es quien en última instancia tiene la decisión final de si impone o no medida de aseguramiento pedida por la fiscalía o se impone una menos restrictiva. Por ejemplo, la fiscalía puede pedir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel, y el juez con funciones de control de garantía puede considerar que no hay lugar a ella sino a una domiciliaria, o que sencillamente no hay lugar a imponer ninguna clase de medida de aseguramiento. Entonces, esto desde el punto de vista legal es lo que sucede inmediatamente después que una persona ha sido capturada, y lo he explicado de la manera más resumida. Ciertamente hay algunos detalles más que quedan por fuera, pero básicamente son estas tres cosas las que suceden. Ahora, es posible que una persona haya sido capturada y la misma fiscalía la deje en libertad porque considera que no hay lugar a llevarlo ante un juez con funciones de control de garantía por alguna consideración legal, lo cual ya depende de cada situación en concreto. Muchas gracias.